Hoy con nosotros equipamiento según tamaño del acuario. Hola chicos, otra vez con vosotros. A petición popular, nos la habéis pedido mucho dentro del canal, así que voy a hacer un pequeño paseíto por el equipamiento, cómo tiene que ser con respecto al tamaño de vuestro acuario. Muy básico. Vamos a hablar primero de la filtración. Habría que ver la capacidad del filtro, habría que ver la capacidad de absorción, habría que ver la capacidad de anidamiento bacteriano dentro del material filtrante que utilicemos dentro de cada filtro, pero como no vamos a profundizar tanto, vamos a coger una regla más o menos general. Respecto al tamaño del acuario, y ahora os lo pongo los cálculos muy sencillos, se considera que un filtro adecuado para un acuario, acuarios menores de 100 litros de capacidad, deberían estar en torno al por 5 veces la capacidad del acuario por hora. Ejemplo, si tenemos un acuario de 50 litros y queremos tener un filtro adecuado para ese acuario, deberíamos de tener un filtro de en torno a los 250 litros hora. Eso no quiere decir que si no tenemos un acuario superpoblado, si tenemos un acuario bastante equilibrado o de poca población, podríamos incluso reducir un poquito. En acuarios superiores a los 100 litros de capacidad que estamos hablando, con hacer un por 3 a la capacidad del acuario sería suficiente. Ejemplo, tenemos un acuario de 1000 litros, deberíamos de tener una filtración de unos 3000 litros hora. Otra consideración, acuarios superiores al 1,5 metros de largo, por que llegue a estar todo equilibrado, se recomienda duplicar lo que estamos hablando. Es decir, si vamos a meter un calentador, si vamos a meter un filtro, cuando sobrepasemos el 1,5 metros, necesitaremos otro más. ¿Por qué? Porque la distancia es tan grande que es difícil que toda la filtración, a no ser que metamos muchísima corriente, esté bien equilibrado el movimiento. ¿Podemos hacer modificaciones? Claro que sí, podemos meter bombas de circulación que nos muevan todo el agua o podemos hacer otros sistemas, pero muchas veces lo más sencillo, si tenemos un acuario de 2 metros de longitud, es poner un filtro a la izquierda y un filtro a la derecha y los dos crean una zona de filtración sin fisuras y sin puntos, sin filtración. En los calentadores funciona más o menos igual. Por encima de los 300 litros de capacidad de un acuario, yo recomiendo poner más de un calentador y en distintas posiciones del acuario. ¿Por qué? Porque vamos a calentar la zona izquierda y la zona derecha no va a tener la misma temperatura. Podemos tener variaciones de 1 grado, de 1,5 grados. Entonces tampoco está equilibrado el tema de los parámetros dentro del acuario. Respecto a la filtración, eso, nos vamos a mover en torno a un por 5 aproximadamente en acuarios pequeños y en torno a un por 2,5, por 3 en acuarios más grandes. Hay siempre excepciones y hay modificaciones a todos, pero esto es una regla más o menos general. Respecto a la calefacción, cuando queramos tener un acuario tropical y queramos ponerle un sistema de calefacción, lo más sencillo, casas muy bien aisladas y con buen sistema de calefacción y que no se enfrían con mucha facilidad, en torno al medio vatio por litro es más que suficiente para alcanzar la temperatura óptima dentro del acuario. Me explico. Acuario de 100 litros con un calentador de 50 vatios sería suficiente para que esté bien climatizado. Para casas o viviendas que sean un poquito más frías, recomendamos alcanzar el vatio por litro. Lo mismo, tenemos un acuario de 100 litros, nos hará falta un calentador de al menos 100 vatios. Con eso lo tenemos perfectamente calefactado. Y lo mismo, tamaños superiores a 300 litros, duplicar el sistema, meterle algo de un calentador en cada sitio, en la derecha o en la izquierda, porque si no quedarán zonas un poquito más calentadas y unas zonas que no llegarán a tener la temperatura óptima. Y luego, iluminación. La iluminación voy a hacer una separación muy sencilla. ¿Cuántos vatios le tengo que poner de iluminación al acuario? ¿Qué tamaño de pantalla le tengo que poner al acuario? Lo ideal, salvo que queramos hacer ecosistemas o sistemas un poquito más evolucionados o que nos queramos hacer un diseño muy especial, lo normal es que la pantalla tenga aproximadamente la longitud del acuario o como mínimo
que se nos vayan unos 5 centímetros por derecha y por izquierda. ¿Por qué? Porque si la pantalla es mucho más pequeña, nos van a crear zonas sombreadas que no van a estar bien iluminadas. Si no estamos buscando ese efecto dentro del acuario, lo tendremos que evitar. Entonces, la pantalla lo que se ajuste lo máximo posible a lo que es la longitud de la tapa, la parte de arriba del acuario. Si tenemos pantallas de las colgantes, pues jugaremos con la apertura de la luz. Pero bueno, eso es otro episodio y lo podremos ver en otro vídeo. ¿Cuántos vatios de luz le pongo al acuario? Pues depende de tu proyecto. Si vamos a querer un acuario completamente plantado con CO2, con todo funcionando perfectamente, tendremos que hacer un cálculo de aproximadamente unos 50 lúmenes por litro. ¿Cuántos son 50 lúmenes? Pues deberíamos de irnos al fabricante y ver la potencia de la pantalla y te lo puede indicar en lúmenes. Es que no acabo de encontrar los lúmenes. Vamos a hacerlo más sencillo. Moveros en torno al medio vatio por litro de pantallas LED. Esto no es exacto, pero es bastante aproximado. En torno al medio vatio por litro en pantallas LED de buena calidad vamos a conseguir un acuario perfectamente iluminado si estamos buscando un acuario paisajístico, si estamos buscando un plantado denso, un tipo holandés o similar. ¿Que no tenemos esas necesidades, que queremos simplemente tener unas cuantas plantas? Podemos reducir a irnos en torno a los 25-30 lúmenes por litro, sería suficiente. Si no vamos a utilizar CO2, si no vamos a hacer un tapizado del sustrato en plantas, no habría ningún problema. ¿En cuántos vatios nos estamos moviendo? Pues en torno a 0,25 vatios por litro LED. En iluminación no LED, como son los tubos de luz, multiplicar por 2, aproximadamente. ¿Vale? Como os decía antes, si era medio vatio, calcular un vatio, y ahora que os estoy diciendo de acuarios de media necesidad, moveros en torno al medio vatio por litro de tubos para iluminar el acuario. Y acuarios que no tengan ninguna necesidad específica de luz o que sean con plantas muy básicas en cuanto a requerimientos de luz, como pueden ser las anubias o los helechos o musgos, pues moveros en torno a los 0,1 vatios de luz LED por litro. Bajar de ahí ya tiene que ser simplemente que queramos disfrutar de los peces, que los animales se vean dentro del acuario y tengan un mínimo de ubicación dentro de él. Pues si buscamos buenas iluminaciones nos deberíamos de mover en torno a eso. Espero que os hayan gustado los tips. Nos vemos en el siguiente vídeo. Sabéis que os queremos mucho. Cuidaros, por favor.